Hoy nos toca el capítulo número 17 del primer libro de Reyes. El capítulo número 17 del primer libro de Reyes. El capítulo tiene por título Elías predice la sequía. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama.
Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bendito el nombre del Señor. Vamos al inicio del capítulo. Elías predice la sequía. Gloria a Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo primeramente lo importante que es dejarse dirigir por el Señor. Aquí vemos lo sumamente importante. Siempre buscar la dirección del Señor, que sea el Señor quien nos guíe y nos dirija en todas las cosas. Aquí vemos a Elías, un hombre de Dios, un hombre lleno de la presencia del Señor, y vemos cómo es su relación con Dios. Vemos cómo Dios le habla, vemos cómo Dios le guía, vemos cómo Dios le dirige en todas las cosas. Y ese es el deber ser hoy en día de todo hijo e hija de Dios. Nosotros no podemos movernos porque nosotros creemos, porque nosotros pensamos, porque yo siento. Cada movimiento de cada hijo o hija de Dios, cada decisión debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, para que no se cometa errores, para que después no vengan consecuencias de alguna decisión que tomamos que estuvo fuera de la voluntad del Señor. Y vemos que una de las cosas que Dios dejó en su pueblo, a la iglesia de Cristo, es su palabra. La palabra del Señor, la Biblia, es nuestro manual. Y cada cosa que nos pase, cada cosa que haya que, decisiones que haya que tomar, uno siempre tiene que mirar a la luz de la Escritura y hacer todas las cosas alineadas a la palabra del Señor. Porque recuerden que siempre nosotros tenemos que buscar en la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. No porque yo quiero, no porque yo. Tengo que hacer las cosas, Padre, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu tiempo, si es como tú, que se haga todo como tú quieres. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, que ya estaban a punto ya de irlo a buscar para llevárselo. Él estaba llorando al Padre y decía: que pase de mí esta copa. O sea, si por él fuera, humanamente hablando, porque era 100% hombre y 100% Dios, él no hubiese querido pasar por todo ese sufrimiento. Pero ¿qué dijo él? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque muchas veces uno no quiera pasar por muchas pruebas, aflicciones, desiertos, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir, nadie le gusta sentir dolor, nadie le gusta pasar por situaciones negativas. Pero muchas veces cuando el Señor lo permite es necesario pasar.
es necesario. Es necesario pasar. Hay muchas veces que personas son procesadas hasta con una enfermedad. Dios lo permite porque es necesario estar tratando con esa persona. Dice la Biblia que a través de muchas aflicciones es necesario entrar al reino de los cielos. Las aflicciones que son problemas de todo tipo. Entonces cada quien Dios trabaja con cada uno de una manera diferente. De repente una aflicción para una persona no es la misma que para la otra. Entonces vemos aquí a Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acá recuerden que Acab era rey. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Fíjense que todas esas cosas siempre vienen por juicio. Acuérdense que todas las cosas que vienen por pecado, dice que la maldición no viene sin causa. ¿Y cuál es la causa siempre del pecado? Recuerden que Acab venía desobedeciendo a Dios. Acab era rey de Israel, había quedado como rey de Israel. Y siempre Dios dijo, no se junten con las mujeres extranjeras, porque les van a hacer desviar el corazón. El corazón se les iba a desviar que hacia la idolatría. Y eso mismo pasaba. Recuerden lo que pasó con Salomón, el rey Salomón. Y vemos que acá escogió como esposa a Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, más bien era sacerdotisa, adoraba a otros dioses ajenos. Y todo eso trae consecuencias. Cuando uno toma decisiones que son contrarias a la Biblia, contrario a la palabra, traen consecuencias. Entonces dijo, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Le estaba diciendo Jehová a Elías. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dijo, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que hay muchas veces situaciones en nuestras vidas que no podemos pasar, o sea, la aflicción, tenemos que pasar por la aflicción a juro. Como dijimos en el caso del Señor Jesucristo, Él tenía que morir en la cruz y resucitar, pasar todo ese proceso de dolor, porque eso fue doloroso todo lo que le hicieron a Él. Si humanamente por Él no hubiese sido, no hubiese pasado, pero no. Él dijo que se haga tu voluntad, Padre. Entonces así nos pasa a nosotros. Muchas veces el Señor nos tiene que pasar por pruebas, por aflicción, por desierto, por todo. Y eso trae dolor, sufrimiento. Pero es necesario. Es necesario porque es parte de nuestra formación, es parte de moldearnos, de formarnos, de que maduremos, de que seamos preparados. Eso es parte de nosotros, es necesario. Entonces vemos aquí a Elías, que por supuesto no iba a haber agua ni nada, y eso humanamente le iba a afectar a él, porque él estaba allí entre el pueblo. Pero ¿cuál era la diferencia? De que Dios estaba con él, y que en medio de lo malo que iba a pasar en el país, vamos a decir así, Dios le iba a suplir a él. Dios no lo iba a dejar ni que le faltara el agua ni que le faltara la comida. Y así mismo pasa con nosotros hoy en día. ¿Cuántas promesas no tiene Dios en la palabra con nosotros? Dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que viene una hambruna, que viene esto, que todo está carísimo, que esto, aquello. Pero entonces no nos olvidemos que nosotros somos los hijos de Dios, el Todopoderoso, que Él es nuestro Padre. Y dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda. Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestro Padre no nos va a dejar pasar hambre. Que de repente la despensa no estará full desbordándose, pero al menos vamos a tener nuestro bocado de comida para sobrevivir.
Y aquí lo vemos en Elías. Dios les dio para que sobrevivieran. Cuando estaba aquí, vamos a seguir leyendo, entonces nosotros tenemos que aprender, ahí lo que tenemos que aprender nosotros es a confiar en el Señor. Recuerden que Dios mueve su mano, el poder de Dios se mueve es por medio de la fe. Si la persona no tiene fe, ¿qué poder de Dios va a haber? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Que viene crisis, que viene de todo. Bueno, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero en medio de toda esa crisis, en medio de todo, yo tengo a mi Padre, el Dios Todopoderoso. Él es el dueño del oro y la plata, Él me va a proveer. Él me va a iluminar, Él me va a guiar. Ese debe ser nuestra actitud. Él no nos va a desamparar, Él va a estar ahí con nosotros. En medio de toda esa situación. Y dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Está hablando de Elías. Le dijo en el 4, beberás del arroyo. Dios le está diciendo a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí vemos otro punto que es la obediencia. Acuérdense que si no hay obediencia no va a haber bendición. Dice la Biblia que la obediencia trae bendición. Y vemos que Dios le daba instrucciones a Elías y él obedecía. Y por supuesto, era bendecido. ¿Por qué? Porque era obediente. Hacía todo tal cual como Dios le mandaba a través de su palabra. Si usted hace todas las cosas alineadas a la palabra, téngalo por seguro que las bendiciones se van a derramar sobre usted. Y van a llegar a usted, porque eso es lo que dice la Biblia, Deuteronomio 28. Pero si usted desobedece la palabra, quebranta la palabra y no se someta, no espere que las bendiciones le lleguen. Entonces dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Era obediente, obedecía a Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjense, allí tenía para sobrevivir. Le traía carne y pan. De repente no tenía, como quien dice, abundancia, y le traían ensalada y le traían de todo. No, pero tenía lo necesario para sobrevivir. Porque muchas veces nosotros somos malagradecidos y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Tenemos para sobrevivir, Dios nos provee para sobrevivir, pero no, uno quiere, lo que uno no tiene es lo que uno quiere. Tiene de repente carne, de repente tiene ahí una arepa, un pan, no, pero uno quiere ensalada y quiero esto y quiero lo otro. Tenemos que pedirle a Dios perdón por eso. Dice la Biblia que mientras tengamos un techo donde vivir, comida y ropa, que estemos satisfechos con eso. Entonces siempre estamos mirando lo que no tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Gracias, Señor, por el pedazo de pollo, gracias por el pancito. Gracias, Señor, hoy tuve café con pan sabroso, Señor, gracias. Todo lo que Dios provea, uno tiene que aprender a ser agradecido con Dios. De repente uno se está comiendo un pan con café con leche. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera ni un pan ni un café? Y usted, gracias a Dios, se está comiendo su pan con café todos los días. De repente usted se está comiendo 2 panes diarios y se está quejando. Pero hay gente que no tiene ni uno. Entonces tenemos que aprender eso, a ser agradecidos con Dios. Que Dios hoy nos proveyó un pancito. Mire, gloria a Dios que no estamos comiendo el pancito con el café. Tenemos que ser agradecidos porque mucha gente no tiene ni un pancito, ni medio pancito. Hay mucha gente en este mundo pasando hambre. Niños desnutridos. Entonces aprenda a ser agradecido por lo que usted ya tiene. Deje de estar mirando lo que no tiene. Mire lo que Dios le da y sea agradecido. Dice la Biblia que debemos de dar gracias a Dios por todo, por todo.
Entonces vemos el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahí vemos que nada más comía 2 veces al día. Y nosotros que estamos acostumbrados a comer 3 y a veces hasta más, porque merienda. Yo no sé quién inventó eso, pero eso lo inventaron. Desayunan, después como a las 11 que otra cosa, después al mediodía otra cosa, después merienda, después cena. Por eso que los suelos no alcanzan tanta comidera todo el día, comedera. Y vemos aquí al día que solamente comía en la mañana y en la tarde. Y hay gente que desayuna, almuerza y cena. Pero aquí lo vemos que Dios le daba, Dios mismo. Fíjense que si fuera tan necesario las 3 veces al día, Dios le hubiese dado pan y carne en la mañana, pan y carne en el almuerzo, pan y carne en la cena. Y solamente le daba, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que eso era suficiente para que Elías estuviera bien allí. Porque si eso no hubiese sido suficiente, le hubiese dado 3 veces al día. Y miren, le daba 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Dice 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Eso era fuerte, para que un arroyo se seque así rápido, porque no había agua, no había llovido. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjense, ¿no? Al principio Dios le dice a él, vete al río tal y allá. Dios le sustentaba, mandaba cuervos para que le llevaran pan y carne. Y él bebía del arroyo. Se secó el arroyo. Hay veces que de donde está viniendo la provisión de Dios, fíjense que hay veces que eso ya se terminó allí la provisión. Pero el hecho de que por una parte, vamos a decir así, que el hecho de que por un lado una puerta se nos cierre, eso no quiere decir nada. Si se cerró por un lado, Dios va a abrir por otra. Porque fíjense aquí al día, se le cerró esa puerta. Una puerta que Dios mismo se la había abierto. Vete para el arroyo y allí Dios le daba comida. El pan y la carne 2 veces al día. En la mañana y en la tarde, y él bebía agua del arroyo. Se secó el arroyo, se cerró esa puerta. Dios es Dios. ¿Qué pasó? Dios le dijo, vete para tal parte. Le abrió otra puerta. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, hija de Dios, y estamos en obediencia a Dios, el Señor no nos va a abandonar a nosotros. La bendición de Dios no va a dejar de llegarnos a nosotros, porque estamos en obediencia. Que por una parte, por un lado la puerta se cierra, eso no importa. Dios es el que abre las puertas. Dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, si el enemigo no la cerró, porque dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Si fue Dios quien nos abrió esa puerta, y esa puerta él permitió que se cerrara, es porque nos va a abrir otra por otra parte. Pero nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe de que así sea. No que hay que nos cerró y echarnos a morir y empezar a hablar negativamente. Porque ahí pecamos, ahí está mal. Se cerró esa puerta, Señor, como dijo Job. Desnudo me trajiste y desnudo me voy. Padre, se cerró esta puerta. Bueno, tú eres Dios, mi Padre. Tú abrirás puertas por otra parte. Porque tú no me vas a dejar abandonada, eso sí estoy segura. Si cerraste por aquí es porque me vas a bendecir por otra parte. Y vemos que le abrió la puerta por otra parte a Elías. Dijo, anda, que ya yo he mandado. Y fíjense que es Dios quien mueve todo. Es Dios quien toca los corazones, es Dios que le habla a la gente, es Dios que aún envía a los animales. Es Dios. Y vemos también cómo el enemigo imita todas las cosas de Dios. Porque el enemigo, los brujos utilizan los animales también para hacer maldad a la gente. Pero los animales, ¿quién los creó? El Señor.
Y fíjate cómo Dios también usa sus animales, su creación, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él necesite hacer. Envió a su cuerpo, que Él también creó a su cuerpo, para que le llevaran el día pan y carne. Ajá, entonces bueno fue. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ella aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Fíjense, era una realidad lo que estaba pasando la viuda. Estaba con el niño, no había llovido en tanto tiempo, no había cultivos, no había nada, había hambre. Recuerden que en los tiempos bíblicos todo era la siembra. Entonces no había llovido nada, la tierra no producía nada y había hambre. Dios sabía eso. Dios sabía eso, porque Dios siempre sabe todas las cosas. Envía a Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense cómo Dios escogió esa viuda para bendecirla. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí vemos la obediencia de la viuda. Fíjense cómo era la mujer, una mujer que obedeció. Lo importante de la obediencia trae bendición. Fíjense que Elías dio la palabra. Ella hubiese dicho: no, ¿cómo voy a hacer eso si lo que tengo es una migajita? Para mí, para mi hijo, ¿cómo te lo voy a dar a ti? No, ella ni nada, ni protestó ni nada. Claro, ella le declaró lo que tenía, ¿no? Pero ¿qué le dijo él? Que primero le hiciera él y después comiera ella y el hijo. Ella pudo haber dicho: bueno, pero es que eso no va a alcanzar, si te doy a ti, no nos va a quedar a nosotros. Y no, fíjense cómo ella fue, obedeció, y así fue. Y por ser obediente, por someterse, por ser obediente, fíjense cómo Dios la bendijo. ¿Y qué palabra dio Dios? Porque cuando Dios habla, mira, lo que Él habla se cumple. Que dijo que la vasija no iba a disminuir, ni la tinaja iba a escasear. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea que en medio de la hambruna, no importa, viene la crisis mundial, no va a haber comida, no va a haber hambre, Dios no nos va a dejar a nosotros abandonados. De alguna otra forma Dios nos va a guiar, nos va a dirigir, de alguna otra forma Dios nos va a proveer, de alguna otra forma Dios nos va a dar para que nos alimentemos. Hay promesas de Dios para sus hijos en la palabra. Por eso que nosotros tenemos que creer lo que el Dios nos habla a través de su palabra. No nos podemos dejar de llevar por lo que está pasando en toda la tierra. Están pasando muchas cosas terribles. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y mientras más se acerque la venida del Señor, la crisis va a empeorar. No porque yo digo, sino porque eso lo va diciendo la Biblia. Pero nosotros somos hijos, hijas de Dios. Y el Señor va a tener cuidado de nosotros. El Señor nos va a proveer, el Señor nos va a proteger, el Señor va a estar allí. Fíjense así como estuvo Elías. Y fíjense cómo así estuvo también con la viuda. Fíjense que la viuda ya no tenía nada, el único bocado para ella y su hijo. Y fíjense cómo Dios allí se glorificó. Y le dio palabra, por ser también obediente, porque fue obediente. Su tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá.
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjense, o sea que siempre tuvo allí alimento. Siempre tuvieron allí su pan. Siempre tuvieron allí su agua. Porque dijo que su vasija, su tinaja no escasearía. La tinaja donde tenía el agua. Ni el aceite de la vasija tampoco iba a disminuir. O sea que siempre tuvieron agua y siempre tuvieron pan. Entonces Dios no va a dejar abandonados a sus hijos. Que estamos comiendo menos. Pero bueno, sea agradecido. Estamos comiendo menos, pero vamos a sobrevivir con eso. No busque llenarse la barriga full. Sea agradecido con lo que hay. No vemos allí a Elías quejándose cuando Dios le mandó al cuervo para que le diera pan y carne en la mañana, pan y carne por la tarde. No vemos que dijo, ay Señor, pero pura carne, dame otra cosa. Y muchas veces nosotros, los hijos, tienen esa actitud. No agradecen lo que Dios les da, sino que se quejan. Porque ya están cansados de eso, que porque no les dio otra cosa. Agradezcan por lo que ya tienen. Y vemos que aquí Dios les proveyó ¿qué? Agua y aceite. Y la harina, porque las tinajas estaban llenas de harina. Aquí dice, la harina de la tinaja no escaseará. O sea que siempre tenía harina esa tinaja. Siempre tenía harina de la tinaja. Y el aceite de la vasija tampoco escaseó. Ahora, si no escaseó ni la harina ni el aceite, estoy segura que también Dios le proveía el agua. Porque un ser humano sin beber años sin agua se deshidrata, se muere sin sed. Entonces el punto es que Dios no deja abandonado a su hijo. Así venga la crisis que venga, Dios de alguna otra manera va a proveer. Va a proveer para que esa persona tenga allí, se sostenga. Entonces vemos, ella hizo como Elías dijo y comió él y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando Dios habla, mire, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la vida y la muerte están en las manos de Jehová. La vida y la muerte, ¿qué quiere decir eso? Que nadie muere sin la autorización de Dios, si Dios no autoriza esa muerte. El enemigo no puede hacer nada porque él quiere. Recuerden el caso de Job, lo que Job bebió fue porque Dios le autorizó al enemigo. El enemigo no puede hacer solo porque él quiere hacer las cosas. Dios autoriza las cosas. Y nadie puede morir si Dios no autoriza esa muerte. Por eso es que Elías le dijo, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido y haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y vemos que Dios escuchó su oración. Y Dios hizo volver el alma al niño, lo revivió.
Y vemos que es un hombre que clamaba a Dios y Dios le respondía. Y Dios se glorificaba. Por eso que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando estamos en obediencia y eso, Dios escucha y Dios da respuesta, Dios obra, Dios hace. Claro, todo en su momento, todo en su tiempo. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjense el testimonio de él. La viuda porque vio los milagros, las señales, vio el testimonio. Lo que él hablaba se cumplía. Dios es bueno y para siempre tu misericordia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú, Señor, oh Dios Todopoderoso, produciendo frutos, Señor, en nosotros, haciendo por uno. Sellamos esta tu palabra poderosa con tu preciosa sangre, Señor Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.